Listo, perfecto. Entonces, el tema que vamos a ver hoy, vamos a ver la teoría atómica o las teorías atómicas. Estas fueron un conjunto de teorías creadas por unos científicos de la época que ellos empezaron a imaginar cómo era que estaba constituida la materia, de qué manera estaba constituida la materia. Entonces, miremos a ver el contexto histórico de la teoría atómica. Un modelo atómico, entonces, va a ser una representación gráfica de la materia para explicar cómo es su comportamiento. O sea, esto quiere decir que si nosotros llegáramos a tener, por ejemplo, un trozo de algún metal, de hierro, por colocar un ejemplo, y nosotros lo empezáramos a descomponer en partículas mucho más pequeñas, vamos a llegar hasta la partícula más pequeña de la materia, que es el átomo, que es la partícula de la materia más pequeña que conserva todas las características de esa. O sea, todas las características, en este caso, del hierro como tal. Entonces, y esa partícula precisamente no se puede romper. Yo no puedo tener medio átomo, por colocar un ejemplo. Aunque el átomo tiene unas partículas subatómicas que las vamos a ver en el transcurso de la clase. Aquí nosotros tenemos que Demócrito dice que todas las sustancias son diferentes porque están constituidas por unas sustancias diminutas que conservan las características de la materia. Entonces Demócrito ya empezó a imaginar que la materia toda estaba constituida por unas partículas mucho más pequeñas. Ahora mismo conocemos esas partículas como átomos. En ese mismo contexto, Luigi Galvani publica un texto acerca de la contracción muscular por medio de las fuerzas eléctricas, y este científico, él ideó un modelo, o él mejor dicho, él hacía experimentos con cadáveres, y es más reconocido porque él tenía un torso de una rana, como lo observamos aquí en esta figura, un torso de una rana, y ese torso de la rana él le aplicaba corriente eléctrica, y después esa rana, por medio de la corriente eléctrica, era capaz de mover las patas, de contraer los músculos. Y de ahí se empiezan a hacer una cantidad de estudios acerca de la energía eléctrica. Luego Alexandro Volta, él dice que los fenómenos eléctricos son propios de la materia no viva. Entonces, precisamente por los experimentos que se realizaron con las ranas, con el torso de la rana, decía que los movimientos eléctricos eran propios de la materia no viva. Actualmente sabemos que no, que es lo contrario. La materia viva se mueve. Nosotros nos podemos mover gracias a corriente eléctrica que produce nuestro sistema nervioso y que es transmitido por medio de las neuronas hacia los músculos. Y de esa manera nosotros nos podemos mover. Faraday dice que todas las electricidades conocidas hasta la fecha eran iguales. Eso es cierto. Toda la energía eléctrica es una sola y es la misma en todos los casos. George Stone, en 1891, da nombre al electrón sin haber sido descubierto aún. Él dice que existió una partícula subatómica que era capaz de electrificar y que la llamó electrón. La primera teoría atómica con base científica fue la teoría de John Dalton. Esta fue formulada en 1808 y él dice que el átomo lo imaginó como una diminuta esfera que conservaba todas las características de la materia. Conservaba todas las características de la materia. Y esta partícula diminuta él la llamó átomo, palabra que significa indivisible, o sea que no se puede dividir. Eso quiere decir átomo, una partícula indivisible. Bueno, ¿cuál es el efecto de la electricidad sobre los gases? En 1855 Euler creó una bomba de vacío para sacar aire y a un tubo de vidrio y luego experimentar bajas presiones. Luego J.W. Hitchcock lanzó descargas eléctricas y estas irradiaron luz. Y esta gente él lo llamó el cátodo. Y Crookes en 1832-1919 demuestra que estos rayos pueden ejercer acción mecánica ya que podían o lograban mover un molino que se encontraba dentro de este tubo de vacío. Aquí observamos el molino, quizás un poco pequeño, pero ahí está, apenas le lanzaban la descarga eléctrica, esta podía hacer un movimiento, lograba mover este molinito que se encontraba aquí. Entonces ejercía fuerza mecánica, ejercía movimiento sobre ese molino de viento que se encontraba allí.
John Thomson en 1895 trabaja con los rayos catódicos, utilizando diferentes gases, específicamente torio, ahorita los vamos a ver bien, y crea su modelo atómico famoso, muy famoso, conocido como el modelo atómico del pastel, por el cual recibe el premio Nobel en 1906. Y descubre el electrón antes de descubrir protones y neutrones. Él se imaginaba el átomo como una partícula que se encuentra, una partícula positiva, y que las pasas del pastel eran unas partículas que se encontraban negativas, así como lo vemos aquí. Él imaginaba que todos los protones se encontraban en el centro y los electrones se encontraban incrustados como las pasas de un pastel. Este científico, Ernest Rutherford, él empezó a analizar esta teoría atómica de Thomson. Rutherford acaba de notar que era un científico de la época y era una persona además muy adinerada. Y entonces él creó unas partículas, un dispositivo, que observamos aquí. Este dispositivo tenía esta lámina que era una lámina de oro muy delgada, una lámina muy delgada de oro, y aquí tenía también un detector, o sea que iba a detectar los rayos que él lanzaba. Él lanzaba las radiaciones de uranio y torio, específicamente rayos alfa y beta, que son estos que vemos aquí. Algunos de estos rayos lograban atravesar libremente esta lámina de oro. Otros se difractaban, otros sencillamente rebotaban. Entonces él imaginó que las partículas que lograban pasar libremente era que no tocaban, los rayos que lograban pasar libremente no tocaban el núcleo atómico, que ese no se puede dividir, donde se encuentran los protones. Por ejemplo, esta que pasaba por aquí, este rayo luminoso, era que pasaba en este lugar donde no tocaba el núcleo. Los rayos que se difractaban era porque tocaban o rozaban, golpeaban el núcleo y eran rebotados. Así sucedía con todo. Por ejemplo, que rebotaba completamente, era que golpeaba directamente en el núcleo del átomo y se devolvía. Entonces esto hace que él se imagine el átomo de esta manera. Rutherford imagina el átomo como una partícula esférica también, donde tiene un núcleo, donde se encuentran los protones, y él decía que los electrones se encontraban girando. Pero fíjense ustedes que todos los modelos atómicos conservan ciertas características. Por ejemplo, también lo vemos que es redondo, que tiene los protones y tiene electrones. Pero aquí lo que él agrega es que los electrones se encuentran girando y que tienen obviamente pues carga negativa. En el siglo XVII, Isaac Newton demostró que la luz blanca se puede descomponer en todos sus componentes por medio de un prisma. Un prisma es como especie de una pirámide de cristal. Entonces, si nosotros logramos hacer incidir la luz blanca en las condiciones adecuadas, el prisma las va a descomponer en todos los colores del espectro visible, son los mismos colores del arco iris. Y si nosotros hiciéramos lo contrario, le agregáramos al prisma en este lugar la luz roja, amarilla, verde, azul, violeta, lográramos obtener la luz blanca. Entonces esto lo demuestra Isaac Newton, y él dice que todas las luces del espectro visible tienen longitudes de onda diferentes. Max Planck es otro científico. Max Planck, él hace el descubrimiento de la energía electromagnética, pero al principio él empieza a hablar de los cuerpos negros, y él dice que los cuerpos negros son capaces de absorber toda la energía o la radiación que les llega. Entonces él ideó este dispositivo, que no era más que en realidad una caja, que él le agregó pintura negra en el centro dentro, y él hacía incidir rayos luminosos dentro. Estos rayos rebotaban y al final eran absorbidos por el color negro. Y de allí, de esta teoría, es donde salen algunas teorías actuales que nos dicen a nosotros que por ejemplo, que los días soleados es mejor vestirnos de color blanco, porque el color blanco va a tratar de rebotar toda la energía o la radiación que le llega, que va a ser un poco más fresco. Y los días que son fríos nos podemos vestir de negro, de colores oscuros, porque el color oscuro negro va a tratar de absorber toda la radiación y va a ser más caluroso. Bueno, Max Planck dice que la energía luminosa llega a la Tierra por medio de pequeñas partículas que él luego llamó fotones. Y dice que esta no es continua, la energía luminosa no es continua. Y él habla que cada radiación tiene una longitud de onda. Y es por eso cuando nosotros quizá no nos encontramos
en una parte alejada donde logramos ver una fuente de luz, un bombillo o algo encendido, en la lejanía a nosotros parece como si estuviera titilando. En realidad porque estamos viendo son los fotones, y los fotones no son continuos. No son continuos. Bueno, luego surge el modelo atómico de Bohr. Entonces Bohr en 1912, él empieza a analizar el modelo de Rutherford. Y él dice que el modelo atómico que él se ideó, que él visualizó, era muy parecido al de Rutherford, muy parecido. Pero él le agregó los números cuánticos. O sea, él decía, el átomo tiene un núcleo, tiene unos electrones que se encuentran girando, pero esos electrones no pueden estar girando desorganizadamente, porque deben existir unos niveles y subniveles de energía. Entonces decía que este era el nivel 1 de energía, el nivel 2 de energía y el nivel 3 de energía, donde en cada nivel podían estar más de dos electrones girando. O sea, podía haber uno o más electrones, pero todos tienen un nivel y subniveles de energía. Entonces esos son los números cuánticos. Bueno, luego en este mismo rango de tiempo, Albert Einstein formula o postula la teoría de la relatividad, donde dice que E es igual a mc al cuadrado. Pero ¿qué quiere decir la E en la fórmula? La E es la energía en reposo de la materia. Energía en reposo de la materia. M es la masa y C es la velocidad de la luz elevada al cuadrado. O sea que algo que se multiplique por la velocidad de la luz elevada al cuadrado va a producir mucha energía, muchísima energía. Imagínense 300.000 kilómetros por segundo multiplicado por algo, o sea, la energía va a ser muy grande. Entonces decía que la energía de un trozo de madera es igual a su masa multiplicada por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Entonces él, gracias a esta fórmula, fue que logró calcular la energía que podía liberar la bomba de protones, o la bomba atómica, la famosa bomba atómica. La materia no es otra cosa que energía empaquetada, y otro postulado que él dio es que decía que se podían hacer viajes en el tiempo, se podía viajar en el tiempo. Fueron los postulados que dio Albert Einstein. Luego surge la teoría ondulatoria de Broglie, en la cual le dan premio Nobel en 1929, porque él dice que toda la energía que nosotros podemos ver se transporta en el aire o en el vacío en manera de ondas. El sonido no son más que ondas que se transmiten en el espacio y que llegan de un lugar a otro. Y entonces él da la teoría ondulatoria, por lo cual pues le dan su reconocimiento más grande científico, que es el premio Nobel. Bueno, Heisenberg también él formula o postula el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces el principio de incertidumbre de Heisenberg dice: es imposible conocer con exactitud la posición, velocidad de un electrón en un momento dado. Esto es muy cierto, ya que nosotros, por ejemplo, si nosotros estamos, les voy a dibujar algo aquí para que sea como más entendible. Aquí nosotros estamos viendo un átomo. Voy a dibujar un átomo bien sencillo. Aquí tenemos un electrón y este electrón va a estar girando. Si yo le tomo una foto en este momento al electrón y lo capturé en este lugar, y yo quiero tomar otra foto en otro momento diferente que yo encuentre el electrón en este lugar, es imposible conocer el momento en el cual el electrón va a estar ubicado nuevamente en este mismo lugar. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que no conocemos dónde se va a ubicar el electrón en un momento dado. Puede estar en cualquier lugar, obviamente pues en la periferia del átomo, en la corteza del átomo, pero no lo conocemos exactamente en un momento dado dónde va a estar. Aquí tenemos el modelo atómico de Schrödinger. Este es uno de los más modernos, los más actuales, pero siguen conservando las mismas características. Dice que el átomo tiene un núcleo donde se encuentran los protones y neutrones, que son los que le aportan el peso al átomo, y en la periferia se encuentran los electrones girando, pero estos electrones ya no se encuentran girando como se había mencionado antes, que giraban de una manera desorganizada, sino que ya ellos tienen unos orbitales donde se ubican, unos orbitales moleculares. Entonces él formula
la teoría de los orbitales moleculares. Orbitales moleculares. Entonces ya al átomo se le puede calcular un radio atómico, se le puede calcular una estructura, una hibridación, que puede ser sp3, sp, sp2, etcétera, dependiendo el tipo de átomo con el que estemos tratando. Y aquí tenemos una comparativa de los 4 últimos modelos atómicos que vimos. Faltaría, así sería el de Dalton, que el de Dalton era una sola esfera redondita. Entonces tenemos el de Thomson, que es el de Pastel. Fíjense que todos conservan las mismas características. Tenemos el de Bohr, tenemos el de Rutherford y tenemos el de Schrödinger. Aquí el último. Entonces, el protón se ubica en el núcleo del átomo y su masa o su peso es una unidad de masa atómica y tiene carga positiva. El neutrón también se ubica en el núcleo. Su masa o peso es una unidad de masa atómica y no tiene carga. Y el electrón se encuentra en la corteza, o sea, en la periferia del átomo. Su carga es negativa y su masa es 1 dividido entre 1840 unidades de masa atómica. Y por eso se dice que el electrón no le aporta masa al átomo, no le aporta peso. Porque imagínense esta, una unidad de masa atómica que es una unidad pequeñísima, pequeñísima. Y si la vamos a dividir entre 1840, el electrón, por eso la masa de él es inapreciable. Inapreciable prácticamente. Este es el modelo atómico actual, este es simulado en el computador y se simula como una estructura que se encuentra formada por una capa rígida interna y una capa externa flexible, capaz de combinarse con otros átomos. Entonces ya nosotros estamos hablando aquí que si se puede combinar con otros átomos, entonces estamos hablando de enlaces químicos, se puede unir con otro átomo, puede formar enlaces químicos, enlaces. Bueno, ¿cuáles son las reglas de los átomos? Los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones en el núcleo. Esto es una característica. El número de protones de un átomo del mismo elemento no puede variar. Este es el número atómico y se representa por la letra Z. Número atómico y se representa por la letra Z. O sea, Z es el número de protones. Número de protones. Todo esto nosotros lo identificamos con la tabla periódica y por eso para cuando vamos a trabajar con la tabla periódica necesitamos tener pues una tabla periódica que se encuentre certificada y la tengamos a la mano para poder identificar todo esto. La próxima clase debemos tener tabla periódica. Yo les voy a enviar una que tengo, que la he revisado minuciosamente y parece que no tiene errores. Entonces, por ejemplo, todos los átomos se pueden identificar por el número de protones y neutrones que contienen. Z es el número de protones, como ya lo habíamos mencionado. A es el número de masa, o sea, la suma de protones más los neutrones. De esta manera es como se calcula el número de masa de un átomo, sumando los protones más los neutrones. Ya sabemos que la masa de ellos es la misma. Y si queremos conocer el número de neutrones, tenemos que restar A menos Z. La A, que es el número de neutrones, menos la Z, que es el número de protones. Y de esa manera nos da la masa del átomo. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo que el elemento que tiene el número 79 de la tabla periódica, 79 protones y 118 neutrones. Si yo quiero saber cuál es su masa, ¿qué debería hacer? Muy bien, sumarlo, claro, aquí está, mire. Sumamos los protones más los neutrones y eso me da 197. Muy bien. Y en la tabla periódica entonces ese 79 quiere decir que tiene 79 protones y él está ubicado en el número 79 en la tabla periódica. Así que nosotros podemos buscar una tabla periódica y miramos cuál es ese elemento que se encuentra en la tabla periódica que tiene el número 79, que es el oro. Bueno, los neutrones entonces, número de masa menos protones. Si yo quiero saber los neutrones, hago la resta nuevamente. Bueno, miremos los isótopos. Ya los isótopos nosotros habíamos trabajado un poquitico con ellos. Habíamos trabajado de la primera clase, creo que hablamos de isótopos. Y los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen diferente número de neutrones o diferente masa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el hidrógeno. Entonces este isótopo se llama protio, este se llama deuterio y este se llama tiritio. Este se llama deuterio porque tiene un neutrón. Fíjense que no tiene neutrones, no tiene.
Entonces este átomo tiene un peso de 1, una unidad de masa atómica. Este pesaría 2 y este pesaría 3. Pero como el número de protones es constante, sigue siendo hidrógeno. ¿Está claro eso, jóvenes? Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces los isótopos de un elemento son átomos que tienen diferente número de neutrones y por tanto una diferente masa atómica. Ya esto lo habíamos visto. Aquí tenemos o están representando los isótopos del carbono. Estos isótopos del carbono, tenemos el carbono 12, es 12 porque tiene 6 protones y 6 neutrones. El carbono 13 tiene 6 protones y 7 neutrones. Y el carbono 14 tiene 6 protones y 8 neutrones. Entonces estos son los isótopos. Este sería el carbono 14 que también hablamos en los inicios de la clase. Decíamos que este carbono 14 se utilizaba mucho en la parte en arqueología para mirar los fósiles, la edad que tenía un fósil. Miremos ahora las generalidades de la tabla periódica. Generalidades de la tabla periódica. La tabla periódica es una tabla donde se encuentran agrupados los elementos con características similares. Esta es la tabla periódica normal y ellas se encuentran organizados en orden creciente de los elementos. Entonces, por ejemplo, este va a ser el elemento número 1, este va a ser el elemento número 2, 3, 4 y así se ubican. Y estas columnas se llaman grupos. Todas estas columnas que está aquí, o sea, este sería el grupo 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 18. Y estas filas son los periodos. Periodo 1, periodo 2, 3. Ellos, ¿cómo se encuentran ubicados? Se encuentran en orden creciente y además los que se encuentran en el mismo grupo tienen características similares. Características similares cada uno de ellos. Adicionalmente, nosotros aquí podemos observar una escalerilla. Y esta escalerilla nos da una información clave en la tabla periódica. Esta escalerilla quiere decir que estos elementos que se encuentran a la derecha de la escalerilla son los elementos no metálicos. Estos son los no metales. No metales. ¿Qué quiere decir eso? Que los que se encuentran hacia acá, hacia la izquierda de la escalerilla, son metales. O sea que los más abundantes en la tabla periódica son metales. Son metales. Aquí nosotros vemos una tabla periódica un poquitico más grandecita. Y esta solamente la tengo aquí para mirar que anteriormente la tabla periódica, los grupos se llamaban, este se llamaba grupo 1A, este 2A, seguía el 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Actualmente, y esta tabla periódica seguro estuvo en la transición entre el cambio, actualmente esos periodos ya cambiaron, ya no es el grupo 1A, 2A, sino grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta el 18. Y los periodos sí siguen iguales. Aquí observamos también la escalerilla. Todas las tablas periódicas traen esa escalerilla aquí. Para que nosotros podamos identificar cuáles son los elementos de la tabla periódica, los metálicos y los no metálicos. Bueno, los elementos de la tabla periódica se clasifican principalmente en 3 grandes grupos, que son los metales, los no metales y los metaloides. En esos 3 grupos los vamos a enmarcar a ellos. Los metales se caracterizan porque son buenos conductores de calor y de la electricidad. Los no metales generalmente son malos conductores de calor y malos conductores de electricidad también. Y los metaloides tienen propiedades intermitentes entre metales y no metales. Tienen propiedades de ambos. Los metales alcalinos, metales alcalinoterrios y otros metales ubicados en el grupo 3A. Estos son el grupo A. Tenemos los metaloides, los no metales, incluyendo al hidrógeno y a los gases nobles. Esto lo vamos a ampliar la próxima clase cuando veamos la parte de la tabla periódica. Aquí tenemos el grupo 1A, actualmente llamado grupo 1. Estos son los metales alcalinos.
Dentro de ellos tenemos el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Cuántos electrones de valencia? Por estar en el grupo 1, ellos tienen un solo electrón de valencia. Esta es una de las características más importantes que nosotros debemos conocer, aunque esta información está en la tabla periódica y nosotros la vamos a tener a la mano siempre. Pero esta valencia, ¿por qué es importante? La valencia son los electrones que están dispuestos a formar enlace con otros átomos. Entonces, dependiendo de los electrones de valencia que tengan, estos átomos se van a comportar como dadores o aceptores de electrones para formar enlaces, ya sea un enlace iónico, enlace covalente, enlace de hidrógeno, que lo vamos a ampliar más adelante. Entonces, el grupo 1 o 1A, conocido anteriormente como 1A, tiene un electrón de valencia, el grupo 2 tiene 2, 3 y así todos los grupos van teniendo, de acuerdo a donde se encuentren, electrones de valencia. Los elementos representativos del grupo B incluyen metales de transición interna, aquí tenemos la serie del lantánido, tierras raras y serie de los actínidos, elementos transuránicos y la continuación de la serie de los actínidos. Entonces, en el grupo 1B está la familia del cobre, obviamente, porque es el más importante que se encuentra en esa columna. Tenemos el 2B, la familia del zinc, allí se encuentra obviamente el zinc. El 3B, que es el escandio, el 4B, que es la familia del titanio, el 5B, que es la familia del vanadio, el 6B, la familia del cromo, 7B, familia del magnesio, y el 8B, elementos ferromagnéticos, familia del hierro, cobalto y níquel. Bueno, esta es una fotografía de la misma tabla periódica que ya les había mostrado anteriormente. Aquí encontramos el número atómico, que este es el número de protones que contiene el átomo. Nos brinda también la información de punto de ebullición, punto de fusión, la densidad de ese elemento, el símbolo, el nombre y cómo termina su configuración electrónica en 1s1. Configuración electrónica. ¿Cuáles son los datos más importantes que nosotros necesitamos? El peso atómico, la valencia, que son los electrones que se encuentran dispuestos a formar enlaces, pues el símbolo que ya les había dicho, la estructura electrónica y el nombre del elemento. Fíjense que la tabla periódica nos muestra una cantidad de cosas. Toda esa información la tenemos a la mano y cuando vayamos a hacer ejercicios, por ejemplo, de moles, todo eso de enlaces químicos, de nomenclatura, necesitamos conocer y tener a la mano la tabla periódica para poder nombrar estos elementos. Bueno, listo. Ahora sí vamos a abrir el espacio de preguntas.